Memorias de la Comunicación. Un podcast de entrevistas a investigadores e investigadoras del campo de la comunicación en América Latina. Sus voces, los textos y contextos, sus trayectorias, las tradiciones que relampaguean en nuestro presente. Pioneras, capítulo 3. Entrevistamos a Marita Mata, investigadora argentina, pionera en los estudios de comunicación en América Latina. En 2023 publicó Indisciplinada, un voluminoso libro que reúne sus trabajos desde los 80 hasta años muy recientes que dan cuenta de su trayectoria. Aquí nos cuenta cómo fueron sus inicios en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba en 1972, sus años de formación, la influencia de sus maestros y sus primeras lecturas. También conversamos sobre sus años en el exilio en Perú, su descubrimiento de Latinoamérica y de las experiencias de educación y comunicación popular. Allí donde profundizó su mirada sobre la cultura, los públicos y lo popular. ¿Con qué valijas, para decirlo así, llegaste vos al 72 a esas dos materias de comunicación en una carrera flamante? Cuando en 1971, fines del 71, principios del 72, se empezó a hablar en Córdoba de que estaba por inaugurarse la Escuela de Ciencias de la Información y que estaba a cargo de ese proyecto el profesor Adelmo Montenegro, que había sido decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo me empecé a interesar en el tema sin mucha expectativa, pero dije, qué interesante, porque de alguna manera, si bien yo me había formado en literaturas modernas, como se llamaba en aquel momento la carrera de letras, durante los últimos años, durante el último tramo de mi formación universitaria, me había empezado a volcar al campo de la comunicación, porque hay un acontecimiento histórico y político de nuestro país. Los golpes militares en nuestro país marcan la vida de la gente. A mí me marcó el golpe de 1966, el golpe de Onganía. Intervinieron la facultad y echaron a buena parte de los profesores. Profesores que nosotros considerábamos nuestros maestros, los profesores que traían una mirada crítica, una mirada innovadora en la formación académica. Entre ellos echaron a Noé Gittrich. Noé Gittrich era el titular de Literatura Argentina 1 y Literatura Argentina 2 en la facultad. Nosotros teníamos que elegir una especialización para recibirnos. Yo había elegido Literatura Argentina. No teníamos tesinas y ese tipo, ni trabajo final en ese momento, sino que teníamos que rendir 2 seminarios de especialización. Los seminarios consistían en realidad en tareas de investigación que uno tenía que hacer. Pero cuando se produce el golpe del 66, echan a Noé y echan también a quien era su adjunto, bueno, a todo el conjunto de esa cátedra, yo encuentro que no quería hacer los seminarios de especialización con quien había quedado al frente, o quien pusieron al frente de esas materias, que era un académico representante de la derecha clerical cordobesa. Me resistía a terminar mi carrera y mi especialización de esa manera. Y entonces opté por una forma que había de hacer esos seminarios, que era hacerlos libres. Y en esos 2 seminarios que hice, me dediqué a estudiar cuestiones que no tenían que ver con las letras, por supuesto, pero no necesariamente con obras literarias solamente. El tema de uno de esos seminarios fue la relación que había entre el populismo literario, la obra de Fray Mocho, por ejemplo, con las revistas masivas de aquella época. ¿Cuál era esa revista? Caras y Caretas. Y entonces yo estudié allí cuál era el papel de esa literatura en esas revistas. Y postulé que una de las razones para que esa literatura fuera parte inextricable, inseparable, constitutiva de la revista, tenía que ver con la formación de un público lector. Y el segundo seminario lo hice también sobre otras revistas de la época, la revista Pebete y el público de la revista Pebete. Obviamente que en esa elección operaba fuertemente la mirada, o si ustedes quieren, la perspectiva sociológica de la literatura, que era la que
se desplegaba en la cátedra de Noé, ¿no es cierto? Era una mirada sociológica, que yo reconozco en Noé al maestro de mi formación y de mi manera de trabajar. Porque Noé, para mí, nos enseñó que dar clase era investigar. Y a mí me interesaba mucho la manera en que él nos brindaba sus clases basadas en sus investigaciones. Y en esa mirada de Noé siempre estaba presente el autor, pero siempre estaba presente la época y siempre estaban presentes el público, los receptores. Pero también había un clima de época en esos últimos años, ¿no es cierto?, en la década del 60, porque empezaron a llegar los primeros textos, algunas traducciones, pero mucho original, de los estudios estructuralistas. Y con los estudios estructuralistas, obviamente, llegaron los medios masivos de comunicación. Entonces, en mí, al finalizar la carrera estaba ese germen, ese interés, como ustedes le quieran llamar. Y antes de que se creara la Escuela de Ciencias de la Información, en 1970 y en 1971, hubo una iniciativa que últimamente se ha reflotado mucho su tratamiento, su recuerdo, que fueron la organización en Córdoba de lo que se llamaron los seminarios taller de literatura infanto-juvenil. Estos eran espacios que convocaba la Secretaría de Extensión Universitaria. Miren ustedes la rareza. No los convocaba la Facultad de Letras, donde la literatura infantil no existía como tema ni como problema. Yo fui invitada a participar y en los dos yo produje trabajos sobre revistas. En uno sobre las revistas infantiles, Anteojito y Villiquen, y en el otro, no me acuerdo los años, sobre las revistas para adolescentes. Me acuerdo de una de ellas, Pelo se llamaba, había varias. Había terminado yo la facultad, yo me gradué en el 69 y en el 70 y el 71 estaban los trabajos que hacía, que eran por fuera de la academia. Estaba cerrada la universidad en ese momento. Cuando nos presentábamos al concurso nos echaban a todos, ¿no? A todos los que pertenecíamos a cierto sector del pensamiento. Bueno, entonces por fuera de la universidad, antes de que se abriera la Escuela de Ciencias de la Información, yo venía sola y en espacios académicos informales, que eran charlas y cursos en casas de profesores que habían sido echados de la universidad, venía incursionando en esta reflexión sobre los medios masivos, casi siempre desde el punto de vista del público. ¿Quiénes eran esos seres a quienes estos medios llegaban? En el 72, cuando la escuela se abre, recibo con mucho asombro, alegría también, pero primero asombro, la invitación del profesor Montenegro para sumarme a una cátedra como jefe de trabajos prácticos, se llamaba en aquella época, los cargos de los que hoy son profesores asistentes en nuestra facultad. ¿Por qué alegría? Bueno, porque dije, pero caramba, se trata de lo que yo estoy haciendo y de lo que no sé nada, porque la verdad que sabía muy poco yo eso. Es que el profesor Montenegro armó el staff de la Escuela de Ciencias de la Información de una manera muy, muy curiosa. De titulares de las cátedras traía personas de Buenos Aires, en general del mundo del periodismo. No había todavía carreras de comunicación. El titular de nuestras cátedras era el doctor Escardó, un periodista de Sociales de la Nación, un señor que no entendía nada de nada, hermano de Florencio, del médico. Y abajo, a nivel de adjunto y de jefes de trabajos prácticos, gente de la Universidad de Córdoba, que no éramos de comunicación, pero que él sabía que estábamos trabajando temáticas vinculadas a los medios desde perspectivas sociológicas o semióticas. Ahí había un fuerte énfasis en lo semiótico, porque en la Universidad de Córdoba la semiótica había hecho carne en la Escuela de Artes, en la Facultad de Arquitectura. Habíamos recibido y recibimos luego después también a Humberto Eco, por ejemplo, que lo traían las cátedras de Historia de la Arquitectura. Fíjense, ¿no? Yo había sido una buena estudiante, soy medalla de oro de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces el profesor Montenegro me conocía de ahí, había sido decano de la facultad, y me llamó. Y yo le dije, profesor, pero yo no sé nada, tengo que ponerme a estudiar. Dice, de eso se trata, ¿no? Para ser profesor hay que estudiar. Él era un hombre encantador y un gran profesor. Y entonces yo me vi de pronto en una cátedra donde el
profesor Escardón no entendía nada de nada, pero estaba como adjunto Oscar Moraña, un arquitecto que se había dedicado a la semiótica y que de hecho cuando se exilió en el 75, él se fue a Venezuela, creó una revista de comunicación y semiótica y artes visuales que se llamaba Video Forum o algo así, muy interesante. Y entonces él era el adjunto. Y como integrantes de la cátedra había 2 abogados, que eran periodistas, 3 de letras y un psicólogo. Esa era la cátedra. Y empezamos a estudiar. Nos juntábamos 2 o 3 veces a la semana a estudiar los temas que íbamos a dar. Y esa fue mi primera formación en comunicación. ¿Qué leíamos? Todo lo que caía a nuestras manos. Obviamente que leíamos a los funcionalistas, a quienes rechazábamos, pero los leíamos, y los leíamos bien, porque teníamos que enseñarlos, y nuestra idea era que había que enseñarlos desde un punto de vista crítico. Leíamos, obviamente, Escuela de Frankfurt, quienes veníamos de las letras teníamos conocimiento de la obra, ¿no es cierto?, en parte, de Adorno, de Benjamin, menos de Marcuse. Y leíamos, por supuesto, estructuralismo. Leíamos a Barthes, pero leíamos también a Moles, a todos los que escribían en la revista Comunicación, Edgar Morin, Violet Morin, pero leíamos ahí a Grimás, al Grimás de los primeros análisis semánticos. No hay que olvidarse que nosotros habíamos tenido en la facultad como profesora Luis Prieto. Entonces nuestra formación lingüística era una formación muy sólida, muy rica, y eso nos habilitaba a abordar, ¿no es cierto?, ese mundo de la semiótica. Y leíamos también a quienes estaban produciendo un pensamiento sociológico crítico. Leíamos a Matelar, que estaba en Chile, en el CEREN, pero leíamos a Muraro, que en la revista Los Libros publicaba sus primeros informes sobre la televisión. Leíamos a Pascuali, que ya estaba produciendo en Venezuela. Y nosotros lo que hacíamos era tratar de mirar desde esas fuentes la realidad de los medios en Argentina. Estudiábamos, por ejemplo, lo que nadie estudiaba, que era cómo había sido aquel intento de proceso de estatización de la prensa en el gobierno peronista. O leíamos cómo eran las revistas sindicales de Córdoba, y las criticábamos desde unos lugares iluministas que ustedes no tienen idea. Pero bueno, digo, nuestra mirada sobre la comunicación era una mirada que se nutría de múltiples fuentes teóricas, pero quería dirigirse hacia los objetos empíricos que teníamos a la mano. Y de hecho, en 1974 organizamos en una de las cátedras la primera encuesta de consumos de medios que iba a haber en Córdoba. Yo era una convencida en aquel entonces y discutía mucho con algunos compañeros de la cátedra que no lo veían así, que no podíamos hablar en el aire, que teníamos que tener datos, que las teorías acerca de los medios de comunicación eran válidas y las opiniones incluso condenatorias a lo que los medios de comunicación le hacían a las personas, tenía que tener alguna base empírica. Era una especie de obsesión. Yo creo que esa obsesión por el dato, por lo que pasaba en la realidad, me venía de la enseñanza de Noé. Yo digo, ese era el gran reconocimiento que muchos teníamos de él como docente, el habernos enseñado que el dato y el reconocimiento de la realidad era básico para pensar, que no solo se pensaba desde las teorías. Diseñamos esa encuesta muy basados en todas las teorías y metodologías que venían de Germani, era el sociólogo que teníamos a la mano. Es más, nuestro cuadernillo de aplicación de la encuesta y manual del encuestador estaba todo basado en lo que había hecho Germani en la UBA, ¿no? Y no se llegó a terminar esa encuesta, aplicar, porque en el 75 la escuela fue intervenida después de otro golpe, un golpecito chico dentro del golpe que fue el Navarrazo famoso, ¿no es cierto? Previo al golpe militar del 76, fue un golpe local, digamos. Allí, bueno, terminé mi experiencia en la escuela con un aprendizaje y un bagaje importantísimo. Yo, que venía de las letras, me había instalado en el mundo de la comunicación. Nunca más volví al mundo de las letras. ¿Eras consciente de ese cambio, de ese pasaje que estabas haciendo del mundo de las letras a la comunicación? ¿Cómo vivías en ese momento el interés por indagar toda la cuestión de los públicos con todos los libros, las teorías que leían, que por ahí tenían una mirada quizás más determinista o no hacían foco en los públicos, no era tanto
el interés, entonces, como me pregunto, si hay una suerte de tensión entre las cuestiones que estaban enseñando, que estaban leyendo, y a su vez, bueno, acá hay otra cosa, acá hay otro mundo que me interesa indagar y que quizás podría entrar a discutir con, no sé, con la Escuela de Frankfurt. Sí, hay una clase, hace algunos años no, en el 2022 se celebraron los 50 años de creación de la escuela, que ahora es facultad. Entonces la facultad organizó unos festejos propios de la facultad, pero los viejos estudiantes, los estudiantes de los primeros años decidieron hacer la celebración de los 50 años de la escuela y me pidieron que yo diera la clase magistral ahí. Y en ese momento me regalaron algo que para mí eso sí es un incunable, porque me regalaron encuadernados los apuntes de nuestras materias. Porque nosotros las clases las escribíamos y las clases eran en la bibliografía. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que en ese momento no había prácticamente bibliografía. Lo poco que había estaba en inglés, en italiano, en francés. Los estudiantes, la mayoría, no manejaban otro idioma que no fuera el español. Entonces, esos apuntes que la gente tiró, enterró, muchos porque era papel viejo, otros por seguridad, porque Escuela de Ciencias de la Información era señal de terrorismo. La mamá de uno de los primeros alumnos los había guardado y entonces me los regalaron encuadernados, lo cual es una cosa increíble, porque cuando uno ve esos textos, miren, a mí me dan ganas de llorar a veces, pero llorar de la vergüenza, otras de la emoción, te dan ganas de reír, porque ese comienzo está ahí. Y hay una clase que yo di sobre los receptores, no se llamaba la clase sobre los públicos, sino públicos y receptores. Y yo en esa clase, con elementos muy pobres, si ustedes quieren, muy elementales, discutía justamente esas ideas deterministas. Porque mi idea era, muy bien, decimos que la televisión que la radio es el medio más consumido. Bueno, pero ¿quién escucha? ¿Cómo puedo decir yo lo que causa este medio? Porque yo sí creía que había ciertos contenidos en los medios de comunicación que tenían una influencia directa en el modo de pensar de la gente, sí lo sostenía. Lo que yo cuestionaba era que no sabíamos quién lo consumía. Y entonces que generalizábamos esa idea de imposición a un universo que nos era ajeno. Esa era, si ustedes quieren, mi postura en aquel momento. La otra pregunta que me hacía, si yo era consciente que estaba dejando un campo y abrazando otro, sí, absolutamente consciente. Y absolutamente consciente de que mientras yo era una muy buena estudiante de letras y sabía bastante, acá no sabía casi nada. Entonces, la idea de que yo tenía que empezar a estudiar y que no había dónde estudiar sino en los textos y en el trabajo colectivo. Entonces imagínense que cuando yo en el 76, después del golpe, me veo obligada a exiliarme, yo sentí sí un momento así de mucha desolación, porque dije, ¿y ahora qué? Ya no podía volver a las letras. Yo sentía que no me interesaba. Me interesaba seguir leyendo como lo hago. Sigo siendo una lectora empedernida de ficción, pero yo no podía volver a las letras como campo de trabajo. No me atraía. Y sí me atraía muchísimo el campo de la comunicación. Y bueno, ahí tuve que seguir formándome y seguir formándome como pude, porque tampoco en aquellos años había tantas oportunidades de formarse a nivel de posgrado y las que existían eran costosas y yo era una exiliada sin laburo. La verdad que pagar una formación era imposible. No existía la posibilidad de becas, de ofertas para que uno pudiera formarse. Mi formación continuó siendo la de alguien que se forma mientras trabaja. Y por suerte tuve la posibilidad de trabajar en el campo de la comunicación y de seguir formándome. ¿Y cómo fue que llegaste a la Universidad Pontificia, ahí en Lima? Cuando nosotros llegamos a Perú, había algunos amigos argentinos que habían llegado antes que nosotros y conocían a algunas gentes. Y entre esas gentes que nos presentaron estaba la secretaria del Centro de Teleeducación de la Universidad Católica. La Universidad Católica en ese momento no tenía carreras de comunicación, hoy sí las tiene, por cierto, hace rato, pero estaba el CETU, el Centro de Teleeducación. Y esta secretaria, Rosa María Regal, que se convirtió en gran amiga, una especie de hada madrina para nuestro exilio, tenía un marido, Bernardo Regal Alberti, filósofo él, profesor de la Universidad de Lima.
Entonces fue doble ahí el enroque, porque por un lado Rosa María nos llevó a Alfredo Paiva, que era mi marido, y a mí al CETU a trabajar, y Bernardo Regal nos puso en contacto con Desiderio Blanco. Desiderio Blanco era un semiólogo que estaba en la Universidad de Lima, donde estaba gente como Teresa Quirós, como Walter Neira, que después serían claves en la FELAFAX, ¿no es cierto? Ahí también yo empecé a dar clases, empecé a dictar una materia en la Universidad de Lima y en el Centro de Teleeducación me acogieron en el área de investigación. Y entonces la primera tarea que había que hacer era un estudio sobre medios de comunicación en Lima, pero en los sectores medios y sectores medios limeños. Y inmediatamente después nos llegó la demanda de evaluar el Centro de Comunicación Popular de Villa El Salvador. Entonces yo siempre digo que fue en el CETUC donde descubrí la comunicación popular, que fue realmente el gran aporte que le hizo el Perú a mi vida, yo creo, ¿no? Porque no, después de esta evaluación, el Centro de Comunicación Popular de Villa El Salvador, entré a trabajar en CELADEC, la Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana, un organismo ecuménico que trabajaba en educación popular bajo los lineamientos del pensamiento de Freire, y ahí nos encargaron a Paiva y a mí crear el programa de comunicación popular. En este doble andarivel que fue mi transcurrir, ¿no? Siempre, una pata en la academia y una pata en el mundo de la comunicación alternativa y popular. Con muchas dificultades para articularlos, creo que hasta el día de hoy es muy poco lo que se ha logrado aprender en la academia de este otro mundo, y a veces ha habido resistencias en este mundo para apropiarse de la academia, pero bueno, yo siempre he transitado por ese doble andarivel, ¿no? El mundo de la comunicación. Y algo que nos impresionó, que es que nos parece que esa formación en comunicación popular fue más de práctica, de escucha, de intercambiar experiencias, que a partir del libro. Y después Sí. aparecieron los contactos que vos empezaste a advertir con Martín Barbero, es decir, empezaste a encontrar que había otros que podían pensar lo que vos ya estabas pensando en esa experiencia concreta. Sí, fue realmente así, porque nosotros tuvimos la suerte de llegar a Perú en un momento donde existía un movimiento de pensamiento en torno a la educación popular muy fuerte. Y existían también muchas personas involucradas en estas tareas, con las que compartíamos reflexiones, reuniones, planificaciones de actividades, etcétera, etcétera. Y ese fue el ámbito donde, como vos bien dices, yo empecé a pensar qué era la comunicación popular y nuestro interés porque aquello tuviera algo más que una dimensión práctica y experiencial y se elevara en el sentido de ir construyendo conocimiento sistemático acerca de ello, quedó evidenciada, yo creo que fue en el 79, en una primer consulta latinoamericana que organizamos nosotros desde CELADEC, que se llamó Consulta Latinoamericana de Documentación y Comunicación Popular. Vinieron gentes de todos los países, que era gente que estaba en experiencias de comunicación popular, pero gente que también estaba en la producción teórica y académica. Por ejemplo, gente del Centro Humilla de Venezuela, gente del Instituto Metodista de Enseñanza Superior de Brasil. Ahí estaba gente como Márquez de Melo, como Regina Festa, como Ismar de Oliveira Suárez. Eran profesores de la universidad, pero estaban en este mundo. Vino gente de la Universidad de Lima, justamente. Desiderio Blanco, este semiólogo del que yo le hablé, pensando que era la comunicación popular. Ana María Netol, de México. Bueno, gente de Chile, por supuesto, Fernando Sandón, gente como el Fernando Reyes Mata, no sé si estuvo ahí o en otra consulta. Bien, en el 79 ya estábamos produciendo un espacio de encuentro para reflexionar, porque tanto Paiva, que coordinaba el programa como yo, éramos universitarios, éramos académicos, aunque trabajábamos en este mundo de las prácticas con organizaciones y movimientos populares. Y sentíamos que hacía falta esta reflexión, porque a nivel de texto, ¿qué había? Al año siguiente, en el 80, hicimos un seminario latinoamericano que se llamó Comunicación y Movimientos Populares, algo así, al que invitamos justamente a Armand Matelar, y que después lo replicamos en República Dominicana y que fue la base casi de la investigación de Radio Enriquillo. ¿Por qué nosotros hacíamos estos encuentros, estas consultas, estos seminarios? Para producir esa reflexión necesaria
sobre la comunicación popular que sentíamos que no existía. Y fíjense que yo en uno de esos seminarios, en el seminario ese de 1980, mi ponencia ahí fue sobre investigación y comunicación popular. Porque de nuevo, como en la Escuela de Ciencias de la Información, con la encuesta de medios, yo sentía que esas prácticas tenían que ser investigadas, tenían que ser reflexionadas, teníamos que tener conocimiento empírico para seguir pensando. Todavía no había leído a Williams, yo por eso cuando empecé a leer a Williams me abracé a su pensamiento porque encontré que era un teórico que fundamentaba, que sostenía, que explicaba, que permitía comprender aquello que yo había intuido, que no había cómo producir nociones nuevas y cómo renovar el pensamiento sin esa articulación con el trabajo de investigación empírica. Es decir, que uno trataba de dialogar desde ese terreno de la comunicación popular con el pensamiento comunicacional a secas. Esa fue la tarea que nos impusimos. Ahí es en ese marco que yo me encuentro con Jesús y sus planteos a mí me permiten ver cómo yo en el mundo de la comunicación popular estaba produciendo una mirada que negaba de alguna manera lo popular, ¿no? Jesús me ayudó a ver eso y ahí empezó un diálogo de toda la vida y una amistad muy rica, porque al mismo tiempo Jesús sostenía que no era tan así como yo decía, que yo no negaba. Yo lo sentía así mucho más, porque yo le decía, pero Jesús, yo estudié eso que vos estás diciendo, yo lo sabía y me lo olvidé, la comunicología me lo hizo olvidar. Para mí fue fuerte eso, ver cómo mi formación autónoma, individual, a ponchazos en la comunicación, me había hecho olvidar algunos aprendizajes fuertes que había hecho en el terreno de mi formación en las letras, ¿no? En ese momento ya pensábamos que podíamos regresar a Argentina, estaban muy próximas las elecciones, pero a mí me ofrecieron, a partir de la experiencia de investigación con Enriquillo, ser la coordinadora del área de investigación de ALER, la asociación que nucleaba a un montón de emisoras educativas y populares de América Latina. Y yo dije, está bien, yo volveré, pero antes yo voy a Ecuador, me hago cargo de esa área de investigación, porque yo siento que ahí hay un caudal que yo no quiero desperdiciar, ni para mí, ni para las radios populares. Y la verdad que fueron 3 años de trabajo fantásticos en ALER, acompañando procesos de estas emisoras, aprendiendo mucho y sintiendo que lo que hacíamos era valioso, porque justamente fueron esos años donde en el mundo de la comunicación popular se dieron los más fuertes debates acerca de si lo popular, en el sentido de esta popularidad comprometida, combativa, alternativa, tenía que ser o no masivo. Eran los años de gran disputa entre quienes creían que había que oponerse a la masividad porque lo masivo era reeditarlo de los medios hegemónicos, etcétera, y quienes planteábamos no, sin la masividad no existe lo popular. Entonces fueron años de mucho trabajo teórico, conceptual y de mucho aporte a las radios, pero de mucho aprendizaje, ¿no? Me llama la atención la cantidad de recursos también, ¿no? Económicos que parecía que había en ese momento para permitir llevar adelante estas investigaciones, porque es una cuestión colectiva, ¿no? Digo, es como lo que vos estabas pensando, pero que también lo estabas pensando con otros. Sí. Hay un artículo que fue famoso de Robert White en la revista Taylor, donde él habla de que la década de las dictaduras en América Latina, toda la década de los 80, fue una década de particular riqueza para el campo para la constitución y consolidación del campo de estudios latinoamericanos de comunicación, por 2 razones. Primero, porque habíamos muchos afuera, chilenos, uruguayos, brasileros que andábamos por el mundo, algunos países que nos acogían de manera muy fuerte, el Perú fue uno, México fue otro, Ecuador con el CISPAL fue otro, Colombia con una universidad como la Javeriana fue otro, y había importantes cantidades de dinero de la cooperación internacional que no solo ayudaba en aquella época a países, como les llamaban ellos, en vías de desarrollo, en términos de apoyar a las organizaciones sociales y movimientos populares que se dedicaban a estas tareas, sino que financiaban encuentros donde todos íbamos a decir lo que estábamos haciendo. Yo creo que además eran años interesantes por eso. Íbamos a
compartir lo que estábamos produciendo en términos teóricos o en nuestras prácticas empíricas y se discutía. Eran todavía tiempos de discusión. Yo recuerdo siempre, en 1985, hubo un encuentro, un seminario sobre culturas populares y transnacionales, que lo organizó el IPAL de Rafael Rocagnolo con la Universidad Javeriana. Y yo me acuerdo, por ejemplo, yo presenté una ponencia sobre cómo comprender lo popular. Yo ya estaba en Argentina, había llegado, empezamos a trabajar con compañeros en una ONG, el Servicio a la Acción Popular, que se dedicaba a trabajar fundamentalmente en las villas de Córdoba. Y ahí sentimos la necesidad de recuperar con los villeros cuál había sido su experiencia de la dictadura militar, que era un tema del que no se hablaba. Y sentimos esa necesidad porque sus maneras de actuar, en sus maneras de juntarse, de buscar solucionar sus problemas, nosotros sentíamos que había marcas que había dejado la dictadura, pero también sentíamos que era necesario que esas marcas se hicieran explícitas, salieran a la luz para poder trabajar con ellas. Entonces empezamos a trabajar con entrevistas en profundidad con los villeros, produjimos unas cartillas dibujadas, ¿no?, con estas memorias. Y yo hice una reflexión sobre eso, una reflexión teórica después sobre ese proceso. Y esa fue la ponencia que llevé a este seminario. Y yo me acuerdo que fue muy fuerte la discusión que se entabló a partir de mi texto. Sobre todo, fue muy fuerte las críticas que Néstor García Canclini me hacía. Tuvimos una discusión muy fuerte, pero lo más bonito fue que quien salió a defenderme fue Jesús, por ejemplo. Y se armó un debate sobre la distancia o no acerca del que investiga con lo popular, que fue uno de mis mayores aprendizajes para lo que yo hice mucho después, que fueron mis trabajos sobre radios de audiencia popular en Córdoba con las becas del CONICET, donde trabajé memorias de la radio. Yo creo que ese seminario fue mi mejor escuela. Yo fui una simple licenciada en letras, yo no hice ningún curso de posgrado nunca. Estos fueron mis espacios de formación, espacios privilegiados. Ustedes imagínense lo que era tener a Jesús y a Néstor discutiendo entre ellos, porque yo lo que hice ahí fue callarme y tomar nota. No tenía nada que decir. Y tal vez eso fue lo bueno, que en esos años, si uno se callaba en una discusión, nadie te perdía el respeto. Lo que hacía perder el respeto era no discutir. Yo por eso hace muchos años dejé de ir a los congresos, porque yo creo que se han convertido en lugares donde a nadie le importa mucho lo que dice el otro, no se debate, ¿no? En cambio, en estos años, toda la década del 80 y una parte de los años 90, la discusión era rica, era importante. La última discusión de ese tipo que yo asistí, riquísima, fue en un seminario muy mencionado en muchos lados que hicimos acá en Córdoba, que organizamos con Smukler sobre comunicación y política, donde la discusión, por ejemplo, entre Oscar Landi, Beatriz Arlo, Cristian Ferrer, Nicolás Casullo, fue impresionante. Nosotros, la parte final del libro es la discusión que se dio. Y entonces digo, ese modelo de encuentros que yo siempre organizaba en las instituciones, siempre junté gente para debatir, tal vez porque me hacía falta a mí, pero porque yo creía que eso le hace falta al pensamiento, le hace falta al campo de la comunicación. ¿A qué atribuís vos eso que podemos llamar, que se va apagando ese debate, que se va transformando en algo más administrativo, si vos querés? Yo he pensado bastante sobre ese declive de la discusión, y yo creo en dos razones al menos, seguramente hay muchas más. Una es la burocratización que se dio en el ámbito universitario en nuestro país, pero que ya se había venido dando antes en América Latina, los sistemas de categorización, los sistemas de evaluación que empezaron a mirar la cantidad sobre la calidad, empezaron a valorar más la participación justamente en congresos o la publicación en ciertas revistas que la producción genuina de novedad. Porque si yo tengo que mostrar que voy a 10 congresos, y bueno, es difícil que yo haga 10 cosas distintas en el año. Junto a eso, me parece que la crítica como actividad del pensamiento se debilitó. Yo discutí muchas veces con amigos, con colegas del campo. Yo decía, ¿cómo eres capaz de elogiar lo que yo hago o de mi manera de pensar los receptores y elogiar la manera en que los piensa fulano de tal país? Si pensamos distinto. Y nos citas a los dos.
Entonces yo creo que empezó a darse una situación que ya no es de burocratización, sino, si vos querés, de corporativismo, para llamarle, no sé qué palabra tendría, pero sí, comportamientos corporativos. Somos todos colegas, entonces no es cuestión de poner a discutirle algo a alguien. Le haces pasar un mal momento, el mal momento de que otro piense distinto, el mal momento de la construcción de idea con otro. Si uno sigue pensando que la tarea de uno tiene que ver con el mundo que quiere vivir, con la sociedad que quiere vivir, a mí me parece que uno tiene que seguir dando todos los debates del mundo donde sea. En el aula con los alumnos, en los congresos con los colegas, en una revista cuando escribo, porque de alguna manera uno es consciente que uno no piensa como otros y uno no quiere imponer su pensamiento, pero si lo considera justo, revelador de algo, elemento de comprensión de algo, tiene que poder discutir con aquellos pensamientos que creen, que encubren, que no permiten comprender, que distorsionan. Si no, ¿para qué pienso? A mí me parece que esta dimensión política de nuestro quehacer intelectual es algo que se ha debilitado. ¿Está en muchos lados? Sí está. Yo no soy de las que piensa que todo tiempo pasado fue mejor, ni nada de eso. Pero tengo que reconocer cuáles son los datos del presente. Es decir, yo estoy cansada de ver gente que critica a Byung-Chul Chan, pero que no cita. Entonces digo, ¿pero qué es esto? ¿No? Esas contradicciones permanentes. Yo tuve una intervención en el cierre de la LAIC que se hizo en Buenos Aires hace unos años, que fue muy crítica, y me encontré el año pasado con un colega de La Plata que me dice, me parece que te excediste. Y yo le dije, no, yo dije lo que siento y ahora eso motiva que vos me digas que me excedí. Discutámoslo. ¿Yo qué hice? Recorrí todas las mesas, muchas mesas, y hice reflexiones sobre lo que había oído. A mucha gente le encantó. Yo sé que otra gente se molestó. No se molestan conmigo, se molestan con una manera de mirar. Hablemos de esas maneras de mirar. Yo creo que eso enriquece el campo. Lo contrario lo empobrece. Con esta reflexión sobre el estado actual del campo comunicacional, termina la entrevista a Marita Mata. Sumamos la voz de otra pionera para seguir contando la historia de los estudios de comunicación en nuestra región. Memorias de la Comunicación es un podcast destinado a estudiantes, profesores, periodistas y a quienes sientan curiosidad por conocer qué hicieron y qué hacen los estudios de comunicación en Argentina y América Latina. Este capítulo forma parte de la serie Pioneras. Fue ideado y producido por Yamila Herán y Santiago Gándara. La postproducción estuvo a cargo de Emilio Carbone.